Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y esta noche les transmito en vivo, en directo, a todo color y para todo el mundo. Les agradezco de antemano y de corazón a los 121,000 suscriptores que ya tiene mi canal en el día de hoy. Les envío mi WhatsApp, que lo acabo de escribir en los comentarios, donde todos sus comentarios, los temas que quieran que yo trate en el canal, todos son bienvenidos. Y me pongo los anteojos para estar muy atento a sus comentarios y a sus preguntas en el día de hoy. Porque es un tema libre, a mí me parece un tema interesante y de mucha actualidad. Como una semana antes de la salida de Boris Johnson, es utilizado como una ficha clave en esta guerra mediática de todos contra Rusia. Y Boris Johnson, por un lado, le informa a su pueblo que va a subir el costo de la energía para este fin de año. Buenas noches, amigos. Leonardo, Libertad. Saludos desde Venezuela, Fernando. Desde Honduras, los europeos terminaron dando lástima. Joel Gómez. Sí, amigos, hay que interactuar, que no sea esto un monólogo diario, sino una forma de poder comunicarnos de Medellín con todo el mundo. Y Boris Johnson le anuncia a su pueblo, muchas gracias, Tomás, que a partir del 31 de octubre hasta el 31 de diciembre, informa que la energía va a subir de 2.325 euros anual a 4.202 euros al año, el equivalente a 350 euros cuenta mensual en Gran Bretaña, que estaba por el orden de los $169. Este fue el informe que dio Boris Johnson, pero como él es una ficha clave en esta guerra de todos contra Rusia, el punto seguido y el culpable de lo que va a ocurrir en Gran Bretaña, que obviamente también va a ocurrir en el resto de los países en Europa, amigo del canal, gracias Alfonso, es por culpa de Vladimir Putin por este operativo especial, y por eso coloqué ese título en el día de hoy. Boris Johnson ya la semana entrante sale para pintura, como se dice. No sabemos quién va a llegar. Aquí Libertad nos habló de una mujer que está opcionada, Liz Truss. Sin embargo, no sabemos quién va a tomar las riendas del Reino Unido luego de la salida de este hombre. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en esta guerra de Ucrania? Porque culpando a Putin de que él es el culpable de que suba el costo de la energía en el Reino Unido y en los demás países, y ya que viene el invierno, la idea es que cada grado de temperatura que haga sentir a la gente frío en estos países, en la Unión Europea, en el Reino Unido, es un recordatorio mental de que el culpable de ese frío que está sintiendo la población europea, el culpable es Putin. Pero no está Boris Johnson en el día de hoy diciéndole a la gente de que fue Alemania, Scholz, Alemania, quien tomó la decisión luego de que Putin reconociera a las autoproclamadas repúblicas populares en Ucrania de no permitir el Nord Stream 2. ¿Es o no es cierto? ¿Y saben ustedes cuánto dinero ha representado y va a representar en dinero de más que van a tener que pagar los europeos por culpa de esta decisión? Buenas noches, Joao Barros. Saludos, Martín, Aníbal.
Aníbal Nieto. Esto en el contexto, obviamente, hay que tomarlo en cuenta. Pero les voy a hablar de algo que a mí me parece que la audiencia, ustedes deben también analizar y tener en cuenta. Desde el año 2013 se realiza en los Estados Unidos o se inició una estrategia que se llama Concepto Operativo de Resistencia. En inglés, ROC, R-O-C, ROC, como roca, pero sin la A. Y este es un concepto que viene utilizando en los Estados Unidos y que ha sido implementado en territorio ucraniano. Sobre todo esto ha empezado desde el año 2014, cuando empezó el tema de la anexión de Crimea. En este operativo, esta estrategia, que no fue tomada de las páginas del arte de la guerra de Sun Tzu, es una estrategia creada en los Estados Unidos, donde hay fuerzas especiales, donde yo no sabía, imaginen que hace 18 meses hay comandos especiales de Ucrania que están siendo entrenados en los Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, con tanto patrocinio y apoyo a que Ucrania ingresase a la OTAN, ellos sabían que tarde que temprano iba a haber una respuesta de parte del presidente de la Federación Rusa. Miren, ¿y de qué se trata este concepto operativo de resistencia? No se trata de el que más aguante colgado de una barra, como en un gimnasio, o de un puente antes de caerse. Se trata de una serie de estrategias que debe adoptarse para contrarrestar el ataque del enemigo. Este concepto puede ser aplicado tanto en la guerra como en la industria, el comercio y el amor. Este es un concepto que están utilizando al pie de la letra en Ucrania, porque ya se sabe que Ucrania no iguala a Rusia en poderío militar, ni equipos, ni armamentos. ¿Qué ha hecho desde el comienzo de la guerra? Que creo que ustedes lo han visto. Este uso excesivo de símbolos como la bandera de Ucrania, sobre todo en lugares donde hay destrucción. Usted ve una ciudad en Ucrania o una población donde derribaron los edificios y hay unos boquetes, unos huecos de este tamaño, amigos del canal, y ahí mismo le ponen la bandera. Esto es un método que se está utilizando para enviarle un mensaje al ciudadano. Miren, no importa que nos destruyeron el edificio, aquí vamos a ganar nosotros. Utilizan el boicot a los eventos públicos. Utilizan el humor, la sátira. Mire, a los vehículos del enemigo abren el tanque de gasolina y le echan químicos. Como cuando éramos niños que le poníamos al exhausto de los carros una papa. Pero claro que éramos niños en esa época. Terencio, Ámbar, Rachel, saludando a los amigos del canal. Mire, si toman fotos a soldados de Ucrania recogiendo animales callejeros, gaticos, perritos, le toman el selfie, le toman la foto y la publican. Como ahí mismo que el presidente Zelensky toma la decisión de visitar las tropas en algún lugar de máxima seguridad donde esté resguardado, ahí mismo le toman el selfie y dicen Zelensky visita a sus tropas, o cuando está allá en Kiev estrechando la mano con Boris Johnson, porque Boris Johnson, él no trae todo este equipo que él promete ni tanto dinero. Él va allá para darle la idea a los soldados de que los estamos apoyando, sigan luchando. Este concepto es un concepto que apenas, aunque fue iniciado en el 2013 en los Estados Unidos, es un concepto en proceso. ¿Ustedes creen que esta idea, días antes del Día de la Independencia en Ucrania, fue idea de Zelensky? Yo lo dudo. Esto fue parte de este concepto. Pongan a desfilar esos tanques destruidos, incinerados, los famosos tanques oxidados,
que con toda seguridad la audiencia le va a llamar la atención, se van a tomar fotos con los tanques, van a pisotear estos tanques, van a poner las banderas de Ucrania en los tanques, y esto funcionó. Yo vi que hubo una cantidad grande de ciudadanos de Ucrania que participaron en este desfile. Ahora, este discurso del día de hoy de Boris Johnson es un discurso que busca generar una rusofobia de tal nivel que patrocine y apoye esta idea reciente de quitarle las visas a los rusos que van a Europa. Es que se está maquinando a última hora, Martín, se está maquinando un operativo con este concepto, y este concepto está apenas naciente en Ucrania. Yo me acuerdo cuando hablaban de estas armas con palos de escoba o armas de madera al inicio de la guerra. ¿Cómo Zelensky llegó a decir que iba a permitir la salida de presidiarios y los iba a armar para defender la patria? Como quien dicen, miren, soy capaz de hacer esto por defender la soberanía del país. Mensajes contundentes al corazón, al patriotismo de la gente. ¿Cómo tomó la medida de que los jóvenes de 18 a 60 años tenían por obligación que participar en esta guerra? Miren, es que esto no solamente se está aplicando en Ucrania, sino que se está utilizando este concepto a nivel internacional. ¿Cuál fue el propósito de la visita de Pelosi, de Nancy Pelosi, a Taiwán? Amigos del canal, el concepto o el mensaje que se quiso enviar es que no importa que Putin se quiera relacionar con Xi Jinping, el presidente de la China, les vamos a demostrar a los chinos que Nancy Pelosi, una mujer octogenaria, es capaz de desafiar a ese gigante chino con la visita a Taiwán, y miren, no pasó nada. Es un mensaje, parte de este concepto, que hay expertos en el tema, las 24 horas en Estados Unidos trabajando este tema e inyectando todos estos conceptos a las Fuerzas Armadas en Ucrania. Ahora, este concepto se trabaja con 3 pilares muy importantes, que son la inteligencia militar, el uso de los recursos y el uso de la logística. Estos pilares están siendo aplicados en Ucrania. Miren, otra manera, como ejemplo, se las voy a mostrar. Sale el anuncio y sale la historia o la noticia de que McDonald's va a regresar a Ucrania. Es un mensaje para la población de que no solamente todo está bajo control, sino que ya todo va a volver a la normalidad. Este tipo de mensajes con una sola noticia ayuda a que quienes se han ido regresen, le da ánimo a las tropas y le da seguridad, ánimo y energía a los ciudadanos que viven al interior del país. Recientemente hubo otra utilización de este concepto cuando el Papa, ¿se acuerdan que el Papa recientemente envió un mensaje a raíz de la muerte de Daria Dugina, con lo del famoso coche que le pusieron estos explosivos? E inmediatamente el Ministerio de Defensa de Ucrania emitió un concepto prácticamente regañando al Papa por apoyar a Rusia en lo que ocurrió, por apoyar a esta mujer y por querer igualar a los ucranianos con los rusos, cuando el Papa simplemente envió un mensaje en contra del terrorismo y defendiendo a esta mujer, que yo pues no he encontrado pruebas de que ella haya pertenecido a algún grupo terrorista o que haya participado en alguna contienda militar o en un enfrentamiento o haya acabado con la vida de seres humanos, pero inmediatamente Ucrania utilizó este concepto claro, para ganar adeptos al interior de Ucrania, para buscar
enfrentamiento entre católicos y no católicos. Esto que se hizo en Ucrania recientemente, en Crimea, fue parte de este concepto de estos operativos especiales con fuerzas élite, operativos que van a continuar tanto en tierra como mediáticamente. Y aquí sí no hay nada que puedan predecir los periodistas del mundo, porque ya hemos visto cómo en los últimos días no es la guerra convencional ni tampoco el uso de armas nucleares lo que está determinando el avance de la guerra en Ucrania. Ya se está llegando a prácticamente utilizar como ingrediente principal en esta guerra en Ucrania este ROC, concepto operativo de resistencia, que ustedes, amigos del canal, si profundizan en este concepto, lo pueden utilizar en el comercio, en la industria y en el amor. Amigos, nuevamente les agradezco tanto su visita y gracias y hasta mañana. Aprender es ganar.